Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, voy a conversar con Richard Blanco, él es diputado de la Asamblea Nacional. Ha sido muy nombrado en los últimos días, sobre todo con estas marchas que han ocurrido en Caracas. Y creo que está entre los candidatos a juicio por conspirar, por golpe, ¿por qué? ¿Por qué te van a enjuiciar? Bueno, el presidente dice... Tiene un menú, pues, ¿cuál vas a escoger? Es un menú completo. Entonces, él dice que nosotros somos terroristas. En mi caso específico, hicieron preso a un muchacho que trabaja conmigo, Jefferson Rodríguez. Está en los tribunales militares y le imputan 3 delitos. Uno es instigación a delinquir, traición a la patria, y el otro es extracción de prendas militares. ¿Y qué hacía el señor? ¿Andaba vestido militar? No, su papá fue sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana. Ajá. Quizás esta es una primicia que estoy dando acá. Muy querido. Murió en el ejercicio de sus funciones en un accidente en una camioneta de la Guardia Nacional Bolivariana de nombre Ramón Rodríguez. La gente lo conoce dentro de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, este pobre muchacho fue ahora impuesto esos 3 delitos en un tribunal militar siendo civil, y dijo el presidente en cadena nacional que yo era el financista de Jefferson Rodríguez, el Jefferson Rodríguez, y de un grupo de 30 personas que hicieron presas por estar manifestando pacíficamente por la desgracia del gobierno que tenemos. ¿Qué vinculación tenías tú con esos detenidos? No, yo conozco a Jefferson, no lo niego, de hace muchos años. Es un vecino en la parroquia La Pastora, conocí a su papá, como le digo, un hombre decente, sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana. Y bueno, ahí está, lo hicieron preso por el simple hecho de estar conmigo en las actividades políticas. Lo voy a defender hasta que salga. Es un muchacho que hace poco tiempo, 2 meses, está trabajando conmigo. Y bueno, su familia me ha pedido, y él mismo, que no lo abandone. De aquí aprovecho la oportunidad para decirle que hasta el último día que pueda estar en esa cárcel, voy a atenderlo y atenderé a sus hijos. ¿Y qué pasó con los otros 30? No los conozco. ¿Dónde están? No sé qué es que ellos siempre hacen preso a la gente y nunca lo identifican, nunca dicen dónde están las cosas. Lo que ocurrió una vez con Antonio Ledesma, que sí, con un avión que había traído con Julio Borges, que iba a bombardear el Palacio Miraflores, no sé, un tucán, ¿no? Tucano. Todavía esos tucanos no se han visto, que se agarran a una persona con armas de guerra y entonces nunca se la enseña. Este muchacho, por cierto, venía, Carlos, con una moto, y después le dicen que trae un cargamento de armas. Le siembran delito a las personas que delito no han cometido. Entonces, si uno es terrorista porque uno se la pasa en las calles alzando su voz para que en este país la gente no se muera de mengua y existan en los hospitales medicamentos e implementos médicos quirúrgicos, si uno es terrorista porque la gente está pasando hambre y uno lucha para que exista comida, se abra el canal humanitario, si uno es terrorista, porque en mi caso, por ejemplo, voy a dar una lucha hasta el final, hasta que salga Antonio Ledesma de la cárcel, que no ha cometido ningún tipo de delito, ni Leopoldo, ni los gloriosos estudiantes universitarios. Si uno es terrorista, porque le dice a este presidente de la República que se tiene que ir por los votos democráticamente, llámeme terrorista, presidente, yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿tú crees que están planteadas las elecciones? Porque oía a alguien que decía, basado en un discurso, creo que del presidente de la República, yo no estaba aquí, que podían haber elecciones para gobernadores y que sea una propuesta para la oposición. ¿Tú qué piensas? Bueno, en primer lugar, que las de gobernadores no las deben. Tenían que ser en diciembre del año pasado. Las de alcaldes deben ser este año. Y las de concejales. Pero las prioritarias, Carlos, son las elecciones del presidente de la República. Entonces, nosotros lo que pero estamos... eso tiene un lapso al 18. Bueno, pero y no teníamos una en diciembre del año pasado, que era la de gobernadores, y se suspendieron. Entonces ahora vienen con artificios, que si la Constitución... No. En este instante, Venezuela está atravesando momentos difíciles. ¿Cuál sería el camino para una elección general? Bueno, que el Consejo Nacional Electoral, vista las condiciones en que nosotros estamos, haga y entienda que el único diálogo que existe y es verdadero es el diálogo de la gente que está en la calle solicitando que vayamos a salir de esta pesadilla por los votos democráticamente y que hagamos unas elecciones ahora generales, porque nos deben las de gobernador.
tenían que hacer en diciembre del año pasado. Este año tienen que hacerse constitucionalmente las de alcalde, pero hay una crisis política estructural en Venezuela que se soluciona con elecciones para salir del presidente de la República. Ahora, vamos a unas elecciones generales, incluso los propios diputados... Eso es lo que está planteando, creo que Julio Borges, ¿no? No, y yo también hemos promovido que vayamos a unas elecciones. Yo, en mi caso, fui electo por La Vega, Antímano, Macarao, Caricuao y El Paraíso. Bueno, vayamos nuevamente. Y si el pueblo dice que no soy yo y es Jacqueline Faría... ¿Cómo sería eso? ¿En qué lapso el Consejo Nacional Electoral podría, a petición de ustedes, convocar una elección general? Lo más rápido posible, porque ellos lo hacen incluso sistemáticamente, a través de ordenadores, de computadores. Yo fui a Colombia como observador internacional al último proceso, cuando se habló sobre el tema de la guerrilla. ¿Y en qué tiempo se hizo? En 6 semanas. Nosotros no podemos hacer en Venezuela un proceso electoral que nos permita salir de esta crisis. Cuando hay voluntad, cuando hay criterio, cuando la necesidad obliga a un pueblo a que nos tranquilicemos de parte y parte. Nosotros, porque hemos sufrido la calamidad de todos estos eventos que le estoy diciendo, no se justifica que en Venezuela, en estos últimos 18 años de una gran involución, no de revolución que hemos tenido, hayan ingresado más de 1 billón, con B de bueno, 1.500.000 millones de dólares por concepto de la renta petrolera, estemos en las condiciones que estamos en este momento. En estos días oía, creo que a Jorge Rodríguez, hablando de los destrozos que habrían causado gente de la oposición en el Valle y otros sitios del país con motivo de estas manifestaciones. ¿Qué información tienes tú? Vamos a un receso y regresamos. Okay. Estás viendo Regiones. Bueno, te comentaba lo de Jorge Rodríguez, hablando de los destrozos, incluyendo lo de la judicatura, incluyendo otras cosas que pasó ahí al plantón. ¿Eso puede atribuirse a ustedes y por qué? No, pero en primer lugar que es una persona sin moral, es un sin vergüenza. Porque nosotros, los únicos destrozos que hemos llevado en los últimos años es la pésima gestión de este señor que se está robando el dinero que por concepto de impuestos municipales nosotros pagamos. Mire, aquí se producen las mayores muertes del mundo en Venezuela, producto de que los policías que tenemos, por ejemplo, en el municipio de Libertador, y vaya que conozco mucho, me dicen, mira, Richard, es que nos tienen obligados a hacer escoltas de los altos funcionarios del gobierno, a ponernos franelas rojas para salir a hacer las cosas. Que no hable de eso. Lo que aquí está ocurriendo es que hay un pueblo que está exigiendo que salgamos de esta crisis. La gente no come. La gente se está muriendo de mengua, no por la enfermedad, sino porque no tiene medicamentos para paliar su situación de salud. La gente está incómoda y asqueada de tener que escuchar a los que están dirigiendo el gobierno insultando al maestro de obra, insultando al taxista, insultando a la mujer que vive en su casa y que tiene que atender a los niños. Ya se acabó y están golpeándole la dignidad de un pueblo. Mire, Carlos, usted sabe que es para el venezolano importante, yo creo que para cualquier ser humano en el mundo, su dignidad. Y la dignidad no la puede atravesar como se atraviesa con una daga al corazón. Un señor como este o como el presidente de la República, que le ha quedado grande la conducción de los destinos de Venezuela. Nosotros estamos pidiendo elecciones y ellos piden sangre. Ahí tenemos un parte rojo de la gente que han caído, lamentablemente, en estas manifestaciones por culpa de ellos. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente del barrio a ustedes, a las protestas y a las propuestas de la oposición? No, incorporados, porque es que no solamente son las propuestas nuestras. Nosotros somos los que actualmente tenemos la responsabilidad de conducir el liderazgo político en Venezuela. Pero la gente nos ha dado una nueva oportunidad. Se han cometido errores, yo no lo niego. El pasado 6 de diciembre del año 2015 nosotros obtuvimos el mayor número de votación. Aquí en Caracas, por ejemplo, tuvimos la mayoría. Mucha gente nos criticaba, nos decía que no estábamos haciendo las cosas bien. ¿Ustedes han conservado esa votación? Bueno, hoy recuperamos y tenemos un respiro distinto. Sentimos que la gente nos está apoyando. Eso lo sentimos en las manifestaciones de apoyo. Yo antes de ayer estuve en el Valle. Ajá. Yo tengo videos, métanse en mi cuenta Richard Blanco OF en Instagram, en el Valle. Allí en el Valle cacerolearon a Jorge Rodríguez y algunos dirigentes del gobierno. Lo sacaron en sus camionetotas donde fueron y mientras tanto nosotros estábamos allí. Los diputados todos de Caracas. Tomás Guanipa tiene
nuestro hermano Tomás Guanipa, diputado de Primera Justicia, asentado en su residencia funcionarios del SEBIN. Yo tengo videos aquí, lástima que no lo puedo enseñar, donde tengo colectivos y funcionarios del SEBIN que se acercan a mi residencia. A nosotros, Carlos, nos colocaron videos y fotografías en la internet desde arriba, aerográfico, planimétrico, y indican allí dónde viven los diputados y la dirección exacta y la fotografía de nosotros, exponiendo a nuestra familia. Este señor que tú acabas de nombrar del municipio de Libertador, por ejemplo, dice que me está buscando. Y bueno, nos está buscando varios diputados. Yo me la paso en todas las parroquias de Caracas y no lo veo. Entonces, pero buscándonos ¿para qué? Para hablar sobre los problemas de Venezuela estoy dispuesto a ir, pero pareciera que es otra cosa, porque entonces pues concluye diciendo que somos terroristas, que yo soy asesino, que soy delincuente. No, yo nunca me he puesto caretas. Y en mi partido, ese partido que nosotros aprendimos a querer, como se llama Alianza Bravo Pueblo, que no es el gran partido de masas de Venezuela, pero que ha tenido una conducta recta de la defensa de los principios y los valores democráticos, porque así nos los ha enseñado Antonio Ledesma, que es nuestro líder y fundador. Es un partido que se hace respetar simple y llanamente cuando nosotros no salimos con careta y le decimos las cosas que tenemos que decirle a este régimen. Este régimen es un régimen fracasado. Y el caso Esta gente le ha hecho mucho daño al pueblo de Venezuela. Y el caso de José Guerra, por ejemplo. También, bueno, no, perdóname, José Guerra, Tomás Guanipa, Jorge Millán, todos los diputados, Julio Borges y todos los venezolanos. ¿A ustedes los pueden enjuiciar? Todos los venezolanos. Yo no sé cómo lo va a hacer. Si a nosotros nos allanan la inmunidad parlamentaria que nos dio el pueblo, tenga la plena seguridad usted que ese mismo pueblo va a salir a defendernos, y tenga la plena seguridad que los organismos internacionales que tienen su mirada puesta en lo que está ocurriendo en Venezuela se darán cuenta del talante totalitario, del talante grosero, grotesco que tiene esta gente, que se aprovecha del poder que pueden tener momentáneamente y por ahora para sancionar moralmente a la gente, inventándole delitos que delitos no hemos cometido. Tú hablabas de la situación internacional. ¿A ti no te extraña el silencio de Trump, por ejemplo, que no ha hablado de eso? Bueno, nosotros tenemos organismos internacionales, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, que están pendientes de allí. ¿Hasta dónde van las marchas? ¿Hasta el 1 de mayo, segundo 2 de mayo? El 1 de mayo vamos a tener una marcha acompañando a los trabajadores de Venezuela en este gremio que también han sido muy golpeados por el régimen. Ahí vamos a acompañarlos todos, porque se unen a las protestas del trabajador, a las reivindicaciones sociolaborales, las denuncias de un pueblo que necesariamente tenemos que compartir nuestros problemas. El problema de uno, el problema de todos. De todo esto. ¿Has conversado con él? Sí, por supuesto he conversado y a través de Mixi tengo información. Ustedes no pueden entrar a verlo, ¿no? No, muy poco, es difícil, ya no nos permiten. A mí particularmente ya no me permiten ver a Antonio, pero tengo comunicación a través de su esposa, que prácticamente lo mismo, porque Mixi también ha venido dando una lucha importante a través de sus hijos. Me manda información, nos intercambiamos posiciones. Por cierto, cumpleaños ahorita el 1 de mayo. Y siempre lo recordamos porque Antonio siempre había caminado en las marchas del 1 de mayo. Pero hoy lo que me manda a decir, y además que yo lo sé, es, Carlos, que ese proyecto de transición que propuso hace un tiempo, junto a Leopoldo López, a María Corina Machado, y es lo que lo tiene preso en este momento de manera ilegal en su casa, hoy, más que nunca, es un programa, un proyecto. Porque me hace señal el coordinador que se acabó el programa y el tiempo. Gracias, Richard Blanco. Gracias a los amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.